Hola chicos, buen día. Entonces, en este pequeño video les voy a enseñar cómo hacer el cálculo de una nova. Primeramente tienen que hacer la descarga del programa GraphPad Prisma, que pueden encontrarla directamente desde la página, y pueden intentar con una prueba gratuita. La recomendación es que la prueba gratuita lo haga nada más uno de los miembros del equipo para que así tengan cuatro pruebas gratuitas si es que se requeriría en días posteriores, porque me parece que les dan un mes más o menos como por cada una de las cuentas. Entonces, para que tengan ahí esa consideración. Entonces, aquí en este ejemplo breve, yo solo tengo los datos de latencia de sedación. Estos datos están en segundos de las diferentes vías de administración: intraperitoneal, intramuscular, subcutánea y oral. Lo que voy a hacer es abrir mi programa una vez que ya lo hayan instalado. Esta va a ser la primera ventana que les va a aparecer. Aquí, donde dice crear, les va a decir qué tipo de gráfico necesitan. Puede ser un gráfico XY, como por ejemplo para regresión lineal, cursos temporales, etcétera. O puede ser un gráfico de columnas, que sería como el equivalente a un gráfico de barras. Vamos a utilizar esto. Luego aquí les dice, por ejemplo, si quieren intentar una tabla en cero o quieren ver, por ejemplo, algunas funciones como un tutorial. Esto les recomiendo que lo hagan ustedes, por ejemplo, si quisieran ver como algunas opciones adicionales. Luego aquí en opciones nos dice que agreguemos una serie de valores replicados para que sean acumulados en columnas, que es lo que normalmente se grafica. Agregar valores repetidos en diferentes columnas. Esto normalmente se hace cuando se quiere hacer un trabajo en grupos, entonces no lo vamos a ocupar. O por ejemplo, si ustedes ya tienen los cálculos de la media, la desviación estándar y el número de valores, ustedes lo pueden meter de manera individual. Aquí igual les aparece diferentes tipos de caracteres que pueden meter: el error estándar de la media, el porcentaje de confiabilidad, solo la media y la desviación estándar, la media y el error estándar de la media, etcétera, ¿no? Coeficiente de variación, perdón. Entonces en cada uno de ellos les aparece. Vamos a elegir la primera opción. Entonces aquí les da crear. Entonces, sí, lo que podemos ver aquí es que esta página del programa se parece mucho a una hoja de Excel. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los grupos que van a ser el equivalente a nuestras diferentes celdas. Y aquí, por ejemplo, con los números vamos a observar las diferentes réplicas. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar mis datos. Voy a seleccionar nada más la parte de las vías de los valores de las vías de administración y los pueden pegar aquí si ya los tienen capturados. Entonces, vean que, por ejemplo, se pega de manera normal. Y aquí tenemos una serie de análisis de valores. Inclusive, por ejemplo, aquí del lado izquierdo podemos ver los valores, o inclusive podemos ver que nos dé las gráficas. Es decir, a diferencia, por ejemplo, del Excel, donde tenemos que dar le tenemos que pedir que nos dé las gráficas de manera individual. Aquí lo que podemos ver es que el programa ya nos puede graficar de manera automática. Y aquí, por ejemplo, tenemos diferentes estilos de gráfico. Puede ser los valores individuales, es decir, las muestras individuales, y en las líneas nos va a decir cuál va a ser el promedio. Nos puede graficar una barra y nos puede graficar cómo está la distribución de estos valores. O las cajas tradicionales de cajas y bigotes para que se utilicen principalmente en modelos de tipo categóricos, cuando son análisis de tipo ordinales. O podemos hacer el gráfico tradicional, que es un gráfico de barras. Y aquí, por ejemplo, nos dice que quiere que grafiquemos la media y el error estándar de la media, o la media y la desviación estándar. Vamos a graficar la media con la desviación, el error estándar de la media. Y le vamos a decir que sí. Entonces vean que aquí ya tenemos prácticamente nuestros valores. Aquí nos dice cuál es el valor de del el eje de las Y. Vamos a ponerle aquí que es latencia de sedación. No, vamos a ponerle aquí eh, latencia en segundos. Ya nos da el estilo. Y aquí vamos a poner el título, que sería sedación. Esto lo podemos quitar y ya nos da, por ejemplo, el gráfico. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas opciones para hacerla, al darle un poquito de estilo para que se vea un poquito más presentable. Y ya tendríamos, por ejemplo, el gráfico, ¿no? Entonces aquí tenemos la latencia de sedación de las diferentes gráficas. ¿Qué es lo que sigue? Si nos regresamos a los datos,
vamos a ver aquí que dice una pestaña que dice analizar. Y aquí nos van a dar también diferentes tipos de análisis dependiendo del gráfico que estemos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos gráficos para análisis XY. En este caso no los vamos a utilizar porque la gráfica no es XY, pero si los llegáramos a necesitar, aquí viene, por ejemplo, para una regresión de tipo no lineal, para el análisis de la curva, regresión lineal simple, regresión logarítmica, área bajo la curva, o alguna correlación, o inclusive interpolación con una curva estándar, que es básicamente lo que hemos visto para, o lo que van a hacer, por ejemplo, en las siguientes sesiones para hacer la determinación de, el cálculo de concentración a través de una curva estándar. Pero bueno, eso es para XY. Aquí en análisis de columna nos permite hacer, por ejemplo, análisis tipo T. Recuerden que el análisis tipo T es un análisis que puede comparar solamente dos grupos. Entonces, en este caso no nos sirve porque nosotros tenemos cuatro grupos. Si se acuerdan de lo que han visto al inicio de sus materias de farmacología y también de estadística, la prueba T solamente se hace para comparar la media de dos grupos diferentes. Cuando tenemos tres o más, tenemos que utilizar un análisis de una vía, un análisis de variancia de una vía, también conocido como ANOVA. Entonces, vamos a darle aquí en ANOVA y nos dice que también podemos utilizar análisis paramétrico. Del lado derecho lo que vamos a ver es cuáles son los grupos que queremos analizar. Podemos desactivarlos, por ejemplo, si quisiéramos quitar el grupo intraperitoneal, pero vamos a ponerle que vamos a comparar todos. Le damos en OK y luego nos dice cómo está representada nuestros datos. Entonces nos dice que cada columna representa los valores repetidos. Esto normalmente se hace cuando se tienen valores, por ejemplo, de tipo paramétrico. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, algún análisis con parte del control, lo que son datos secuenciales. En este caso tenemos que nuestros datos son de medidas independientes. Y luego aquí nos dice, asumimos que nuestros datos tienen una distribución normal. Vamos a asumir que sí, si no tendremos que hacer una prueba adicional, que supongo que sí ya lo han visto un poquito en la parte de estadística o de farma, que es determinar si primeramente nuestros datos tienen una distribución normal. Si no fuera el caso, podríamos utilizar datos de tipo no paramétrico, que recuerden que es cuando se utilizan este tipo de ensayos que no tienen una distribución normal. Entonces vamos a decirle que sí, que vamos a hacer un análisis de varianza. ¿Ok? Luego aquí nos dice medidas repetidas. No, aquí por ejemplo, comparación múltiple. Aquí en comparación múltiple nos va a decir cómo vamos a hacer la comparación. Vamos a hacer una comparación, está desactivado que no, entonces nada más nos haría el análisis de varianza. Si quisiéramos identificar la prueba post-hoc, es decir, cómo vamos a hacer este tipo de comparación, vamos a tener que elegir dos opciones. Primeramente, nos dice comparar cada columna contra la media de otra columna. En términos sencillos, esto quiere decir comparar todos contra todos, es decir, regresemos a los grupos. Bueno, no, ahorita lo revisamos. Eh, si no, por ejemplo, tenemos el otro caso donde dice comparar la media de cada columna con la media de una columna control. En este caso no tenemos ningún grupo control. Si vemos los grupos, vemos que tenemos las diferentes vías de administración. Si tuviéramos una vía, bueno, en este caso no se podría, pero supongamos que en otro tipo de experimentos tuviéramos el ensayo con un control determinado, ya sea solución salina o un fármaco de referencia, podríamos señalar un control. En este caso, como todos los tratamientos son diferentes y lo que queremos evaluar es si la vía de administración es diferente entre una y otra, lo que vamos a hacer es comparar la media de todos contra todos. Entonces, aquí después nos dice qué prueba de tipo post-hoc nos va a recomendar. La prueba post-hoc básicamente son modelos matemáticos que nos van a indicar cuál es el mejor modelo de ajuste, cuál es el modelo que tiene mayor restricciones o mayor exigencia para determinar si una media es diferente contra otra media. En este caso tenemos, por ejemplo, una prueba de Tukey, prueba de Bonferroni, prueba de SIDAC, de Holmes-SIDAC o prueba de Newman-Kulls. Aquí inclusive hasta nos dice, por ejemplo, cuáles son los ensayos que nos recomiendan y los ensayos que no nos recomiendan. La prueba de Tukey
nos va a permitir hacer una correlación de una comparación de todas las medias de los grupos contra todas las demás medias. Esto es relevante, por ejemplo, si queremos saber si un grupo es diferente contra los grupos diferentes. Vamos a ponerle aquí. Y luego nos dice, por ejemplo, cuál va a ser nuestro intervalo de confianza, es decir, qué tan exigente vamos a hacer la prueba. 95% de confianza es lo que normalmente se hace para ensayos biológicos. Podríamos bajar la exigencia a un 90% de confianza si quisiéramos que la prueba fuera más laxa. Si quisiéramos que la prueba fuera más exigente, podríamos ponerle 99% de confianza, que sería un alfa de 0,1, o 99,9% de confianza, que sería, que sería un alfa de 0,001. Entonces, vamos a dejarlo con la alfa recomendada, ¿no? Y le vamos a decir que sí. Y entonces aquí ya nos arroja los resultados. Vean, por ejemplo, que aquí nos dice resultados del análisis de varianza. El análisis de varianza solo nos dice, de todas las medias que correlacionaste, debe de haber al menos una que sea diferente de otra. Y aquí nos dice, ¿existe diferencia estadísticamente significativa? Nos dice que sí. ¿Cuál es el valor de la P calculada? Es 0,061. Por lo tal, por lo tanto, se le puede dar una asignación de dos asteriscos. Esta es una media, este es un modelo estadístico que nos permite identificar qué tan estricto va a ser nuestra prueba. Inclusive aquí nos dice, por ejemplo, cuáles son los valores y cómo hizo los diferentes análisis. Se los voy a dejar a ustedes para que lo vayan revisando si quieren darle así como una revisada. Y nos dice que se hizo la correlación de los cuatro grupos, de la fila A a la fila D. Y luego aquí vemos otra pestaña que nos dice comparaciones múltiples. En las comparaciones múltiples lo que va a hacer es, vamos a determinar cómo está la correlación de los demás grupos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice comparación múltiple por el modelo de Tukey y nos dice quién contra quién está comparándose. Nos dice intraperitoneal contra muscular, nos da los valores de la diferencia, nos da el porcentaje o el intervalo de confianza y nos dice aquí, si es significativo o no es significativo, es decir, si hay o no diferencia significativa. Nos dice que intraperitoneal e intramuscular no hay diferencia significativa. Intraperitoneal contra subcutánea tampoco, contraoral tampoco y contra subcutánea no. ¿Dónde empezamos a ver diferencias significativas? En el grupo de intramuscular contraoral y en el grupo de subcutánea contraoral. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, quiere decir que nuestros resultados nos indican que la subcutánea y la oral son estadísticamente significativos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos hacer la adición de nuestro asterisquito para identificar que este y este son diferentes. Ahorita les explico cómo hacer la diferencia. Luego, regresando a nuestros resultados, nos dice que también la subcutánea contra la oral también tiene diferencia significativa. Entonces, subcutánea, intramuscular, ¿no? Era la otra parte. Intramuscular, ajá. Entonces, intramuscular, vamos a ponerlo aquí. Es como estos dos tienen, ok. Entonces ya les pusimos el asterisco. Falta hacer la indicación. Entonces ponemos que el asterisco, ¿qué significa? No significa que tenemos una P menor a 0,05, que es nuestro intervalo de confianza, nuestro grado de confianza. Y decimos que tenemos una diferencia estadísticamente significativa contra la vía oral. Esta es una manera muy sencilla de identificar cómo podemos estar interpretando estos resultados. ¿Qué significa la diferencia estadísticamente significativa? Quiere decir que matemáticamente el tratamiento que estamos generando con las vías de administración es diferente. Por ejemplo, podemos ver esta gráfica y podemos asumir que la vía intraperitoneal tiene una latencia mayor que la vía intramuscular, de acuerdo con estos datos. Sin embargo, vemos aquí esta barrita de error. Esto lo que nos dice es cómo está distribuido nuestros datos. Entonces, miren, vamos a cambiar el tipo de gráfico para que sea un poquito más visible. Mm,
Vamos a poner los valores individuales. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que estoy viendo aquí a diferencia de la gráfica anterior? En la gráfica anterior, lo que estábamos viendo era los valores del promedio y cómo se encontraba la desviación estándar. Aquí lo que estamos viendo es cómo están nuestros datos. ¿Se acuerdan de esos ejercicios de precisión y de exactitud? Precisión, recordemos que es qué tan cercanos se encuentran los valores uno de otro. Aquí lo que podemos ver es que la precisión es mucho mayor que, por ejemplo, en esta vía. Si vemos, por ejemplo, los datos, vemos que la subcutánea tiene valores muy cercanos entre sí, 15, 16, 18, 13, 19 y 20. Si comparamos, por ejemplo, la vía intramuscular, tenemos un valor muy pequeñito que es 9 y un valor muy grande que es 45, que lo podemos ver acá. Tenemos un valor pequeñito que podría ser 9 y aquí está el valor de 45. Eso es lo que nos dice esta gráfica de acá. Entonces, lo que podemos ver es que hay varios datos que sí podemos ver que tienen una diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que la mayoría de los datos tienen una tendencia de latencia mucho mayor que los respectivos acá. Mientras que, por ejemplo, la subcutánea vemos que la tendencia es que los valores sean mucho más pequeñitos, ¿no? Entonces vemos que todos los valores se encuentran acá. Sin embargo, donde empezamos a tener dudas es, por ejemplo, aquí con la intraperitoneal, porque tenemos tres que están pegaditos y otros tres que están más o menos dispersos entre sí. Mientras que en el caso de la intramuscular tenemos tres que se encuentran acá, dos que todavía están acá y tenemos un valor que se considera un valor aberrante. Entonces, cuando hacemos el análisis estadístico, lo que determinamos es cómo se comportan estas medias para identificar si el efecto de la vía de administración sí es diferente o no. Pues vamos a regresar con la gráfica normalita, ¿no? Lo que teníamos hace ratito. Entonces, tenemos esta gráfica. Aquí ya nada más estamos viendo los valores de la media, que es la barra, y el error estándar de la media, que es como la T que tenemos. Entonces, aquí nos dice qué tan dispersos se encuentran estos datos. Cuando nosotros hacemos un análisis de varianza, lo que nos está diciendo es que esta vía y esta vía son diferentes a la vía oral. Quiere decir que si yo administro este fármaco, no les puse el fármaco, pero vamos a imaginar que es pentobarbital de igual manera. Entonces, si yo administro el pentobarbital de manera intramuscular y de manera subcutánea, la latencia va a ser menor a que si yo lo imparto de manera oral. Entonces, esto no significa la diferencia estadísticamente significativa, que este grupo es diferente de este. Si este y este se considera igual, quiere decir que para fines prácticos, si yo administro el pentobarbital de manera intraperitoneal o de manera intramuscular, va a dar exactamente lo mismo, porque no me está diciendo que haya diferencia entre estos dos grupos. Inclusive, me dice que la vía intraperitoneal y la vía subcutánea también tienen las mismas características. Entonces, de tal manera, la conclusión de esto es que no importa si yo lo administro subcutáneo o intraperitoneal, la latencia siempre va a oscilar en tiempos bajos. ¿Cuánto? Pues más o menos el valor de la media, que está más o menos entre 20 segundos aproximadamente. Eso es lo que nos dice el análisis de varianza. Y entonces así vean que podemos hacerlo de manera muy sencillita. Entonces, esto es básicamente lo que les quería comentar y espero les sea útil para hacer el reporte de su práctica. ¿A qué va? Cualquier duda que tengan, pues nos pueden así mandar un correo para tener algún tipo de respuesta a resolver sus preguntas. ¿Ok? Pues muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.